Entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla. Bien, ok, creo que ahí ya está, ya pueden ver mi pantalla. Muy bien. Entonces, para arrancar por mantenimiento predictivo, voy a arrancar con vamos a partir de una cosa. Y es si un experto puede realizar las mejores predicciones. Se realizó un estudio, el CXO Advisory Group, en el cual tomaron un grupo de inversionistas que se dedicaban igualmente a comentar, y la idea es que en muchas ocasiones ellos publicaban predicciones sobre cómo se iba a comportar la bolsa. Lo que hicieron ellos fue tratar de determinar estos expertos qué grado de acierto hacían, o sea, qué grado de acierto tenían sobre las predicciones que ellos daban. Y lo que se encontró dentro de este estudio fue que aproximadamente había una tasa de acierto del 47%, lo cual es sorprendentemente bajo si tenemos en cuenta que este tipo de estudios son realizados por expertos. Encontraron que la tasa de acierto era muy similar a la de lanzar una moneda al aire, lo cual es básicamente contraevidente. Luego volvió y replicaron este estudio, ya no con expertos, sino con estudiantes de economía, y obtuvieron aproximadamente lo mismo, un 50%. Entonces, de alguna manera, lo que deja esto sobre la mesa es si los expertos son lo suficientemente buenos para realizar predicciones sobre el tema al cual se dedican. Nosotros al interior de Fractal hicimos nuestro propio estudio basados en temas de mantenimiento predictivo. Básicamente lo que nosotros hicimos fue darle a cada uno de nuestros miembros, a los miembros del estudio, eh, unos gráficos de análisis de vibración. Y le hacíamos dos preguntas. La primera es cómo describiría el último estado del equipo basado en los datos mostrados. Y lo segundo que le preguntábamos era cómo esperaría, basado en esa información, que estuviera ese mismo activo dentro de 30 días. Las respuestas posibles eran, estaría exactamente igual, estaría peor, estaría mucho peor, etc. Lo que nosotros encontramos es que a la hora de realizar los diagnósticos, los expertos coincidían, nuestros expertos coincidían. Casi siempre daban la misma respuesta sobre el estado del equipo. Pero cuando los ponemos a predecir 30 días adelante, no concordaban. Con lo cual, la conclusión de nuestro estudio fue básicamente la misma. Los expertos son una fuente confiable para realizar diagnósticos, pero no predicciones. Y esto yo sé que puede de alguna forma desanimar a muchos en los cuales están dentro de ese tema del mantenimiento predictivo y el juicio experto. Probablemente muchos de ustedes se dediquen a eso. Pero en realidad muchas de las cosas que suceden, no solamente en el campo del mantenimiento, sino a nivel de la economía y todos aquellos sistemas que son altamente complejos. Entonces, de lo que partimos de aquí es, entonces, partamos de una cosa, y es ¿qué es esencialmente una predicción? Entonces, ¿qué es predecir? En la predicción, básicamente tenemos tres componentes de una predicción, en los cuales tenemos. Primero, anticipar un evento específico. Cuando hablamos de predicciones, siempre se trata de predecir algo específicamente. Una falla de un componente, si va a llover o no va a llover el día de mañana, etc. También un espacio de tiempo en el cual eso debería ocurrir, un espacio de tiempo futuro. Y por último, y no menos importante, es un nivel de certeza. Es decir, hablamos de que el tiempo no solamente es el hecho en sí de lo que creemos que va a suceder, y el tiempo, sino un grado de certeza. Si es altamente probable o es bajamente probable que eso ocurra. Esto se ve, digamos, claramente en los pronósticos del clima, ¿no? Siempre nos dicen lloverá mañana, con lo cual se tiene la condición, el tiempo, que es el día de mañana, y por supuesto nos puede decir que hay un 40%, un 50%, un 20% de probabilidad de que ocurra. Entonces, basado en eso, hay algo que nos sucede a todos, y es lo que hemos llamado la paradoja del falso profeta. Imagínense que tenemos un profeta y que este profeta puede predecir un evento adverso. No sé, por ejemplo, alguien antes del 11 de septiembre,
alguien que pudiera haber predicho los atentados del 2001. Y imagínense lo que sucedería si esa persona hace la predicción y la gente le cree. Lo siguiente que va a suceder es que los equipos de seguridad se encargarían de bloquear todos los aeropuertos y la predicción no se cumple. Pero si por otro lado nuestro profeta decide no hablar de la predicción a nadie, los eventos ocurren, pero nadie se da cuenta de la predicción. Por lo tanto, nuestro profeta jamás hubiera acertado. En un caso, porque el suceso no se da, porque es evitado. Y en el otro caso es porque nunca la divulgó y por lo tanto nadie se dio cuenta que eso existía. Si nos damos cuenta, esto es muy similar a lo que sucede en mantenimiento. En mantenimiento hacemos las predicciones y basados en esas predicciones nosotros de alguna manera saboteamos el resultado de la predicción. ¿Por qué? Si nos dicen que el equipo va a fallar, ¿qué hacemos? Sencillamente nosotros alteramos la condición del equipo, hacemos una mejora, hacemos una parada técnica, solucionamos el problema y por lo tanto la predicción no se llega a cumplir. Por otro lado, si nosotros ignoramos la predicción y la predicción no la comunicamos, entonces el evento se da, pero entonces nadie se da cuenta de ello. Por lo tanto, digamos, ese concepto que nosotros tenemos frente al mantenimiento predictivo, de que nosotros podemos dar el grado de certeza, el tiempo, etcétera, y que vamos a verificar si el suceso ocurre o no ocurre, el mantenimiento predictivo sencillamente no lo vamos a poder tener. Porque en el momento en que un sistema de mantenimiento predictivo te diga que el suceso va a ocurrir, nosotros nos encargaremos de que eso no ocurra. Y eso lo que va a hacer es que la manera como nosotros concebimos el mantenimiento predictivo o evaluamos un sistema de mantenimiento predictivo no puede ser con la tasa de acierto de si algo ocurrió o no. Entonces, aquí vamos justamente al punto de, digamos, a nuestra introducción de si los expertos aciertan o no. En gran parte, los expertos no aciertan porque la predicción se sabotea a sí misma. Es decir, el experto dicta algo y eso produce un cambio en esa predicción y por lo tanto el evento no se da. Entonces, por lo general, los expertos no aciertan y no deberían acertar. Eso significa que a lo que nosotros debemos ir es que la predicción no debe ser un suceso puntual en el cual nosotros hacemos una predicción, esperamos que el suceso ocurra o no ocurra, sino que la predicción debería ser un proceso. Entonces, cuando tenemos la predicción como proceso, lo que nosotros tenemos es que cuando nosotros hacemos una primera predicción, tenemos un grado de certeza, una alta probabilidad o baja probabilidad de que el suceso se dé. En la medida que el tiempo va corriendo, nos vamos acercando a la fecha o el momento en el cual supuestamente va a ocurrir el evento. Y por lo tanto, al reducirse ese tiempo que hace falta para llegar al evento, entonces va a disminuir la certeza. Es decir, si en vez de faltar un mes para que ocurra el evento, falta 3 días, pues vamos a tener más certeza que el suceso vaya a ocurrir o no. Y por otro lado, ha aumentado la cantidad de datos que tenemos para hacer la predicción. Por lo tanto, hacer una nueva predicción 3 días antes con respecto a lo que teníamos hace un mes atrás, resulta en que mejoramos la calidad de la predicción. Entonces, la predicción debería ser un proceso continuo en el tiempo. Deberíamos hacer predicciones no sé, por ejemplo, faltando un año, luego faltando 6 meses, luego faltando 3 meses de la ocurrencia del evento. Lo que nosotros proponemos al interior del predicto es un ciclo en el cual nosotros, los datos se van generando datos de mantenimiento a partir de las órdenes de trabajo, a partir de recolección de datos de sensores de IoT. Predicto realiza un análisis y a partir de ese análisis de confiabilidad, en las áreas de mantenimiento son capaces de determinar y sacar conclusiones de lo que debería hacerse. Todo bajo el concepto que habíamos hablado antes de que, por supuesto, una vez las áreas de mantenimiento interpretan el análisis de confiabilidad, determinan lo que puede suceder, eso por supuesto se verá alterado y alterará la manera como el sistema se comporta hacia el futuro. ¿Cuáles son las soluciones actuales para el mantenimiento predictivo? Aquí vamos a hablar un poco rápido de lo que existe actualmente. Lo primero son las soluciones
basadas, por ejemplo, en paneles de Power BI o en los CMMS, en los cuales lo que nosotros tenemos son líneas de tendencia. Estas líneas de tendencia típicamente lo que hacen es una recolección de puntos y a través de esos puntos se van uniendo todas esas líneas como a través del tiempo y vamos interpretando tendencias. O sea que cierta variable va creciendo o va decreciendo, se va acercando a un punto límite en el cual se nos saldrá de operación. Entonces, pero esto realmente aquí, aunque digamos que esta recolección de IoT es mantenimiento predictivo, en realidad no lo es. En realidad la predicción no la está haciendo el sistema, en realidad la predicción la estamos haciendo nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese tipo de sistemas obviamente no cumplen con los criterios que tienen lo que es una predicción. Es decir, estamos hablando de un evento específico, sí. Estamos hablando de que una determinada variable se saldrá del intervalo de operación normal, eh, lo cual es un hecho específico. Lo que pasa es que no estaría acotado en el tiempo. Sabemos que la tendencia es creciente, pero de allí a decir cuándo es que va a cruzar ese límite, a veces no es tan claro. Y lo tercero, grado de certeza, bueno, no tenemos un grado de certeza determinado de cuándo va a ocurrir, ¿no? O entre qué rango de tiempo, si es altamente probable o es poco probable. Los segundos son las soluciones de análisis de datos. Aquí tenemos montones de paquetes estadísticos donde obviamente está la complejidad. Aquí tenemos las tres características de las predicciones. Estamos hablando de estadística, por lo tanto hablamos de tiempos, hablamos de la detección de un hecho particular y hablamos de grados de certeza que son ampliamente usados en estadística. Sin embargo, típicamente los grados de complejidad son bastante altos, ¿no? Esto típicamente entra dentro de las áreas de confiabilidad de ciertas empresas de muy alto nivel, que son las que pueden permitirse, digamos, este tipo de presupuestos para tener profesionales especializados en estas áreas que manejen este tipo de paquetes. Por otro lado, dentro de las soluciones actuales también hay otra disyuntiva, ¿no? Si usar modelos de confiabilidad o usar sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en los modelos de confiabilidad, como hablábamos antes, tenemos un montón de matemáticas, tenemos un montón de modelos que son muy potentes, muy descriptivos, hablan de grados de certeza, nos hablan de los tiempos en los cuales va a ocurrir y específicamente qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, la complejidad matemática dificulta mucho que pueda ser usado a gran escala. Y por otro lado están los sistemas de inteligencia artificial ampliamente usados y están altamente, están con un crecimiento impresionante y eso es gracias a que son muy sencillos de usar, básicamente porque el trabajo de identificación los hace la máquina. Sin embargo, esos sistemas típicamente pueden cumplir con tratar de modelar un hecho específico, de ir hacia unos horizontes de tiempo en los cuales una variable podría salirse de operación, pero no cumplen típicamente con el grado de certeza. Esa es una de las características. La otra característica es como son sistemas que son altamente no lineales y con estructuras, digamos, matemáticas altamente complejas, hace que muchas veces la, la manera como se propagan los errores, y con eso quiero decir la manera como se trata de predecir intervalos de tiempo cada vez más largos, hace que sean muy útiles para hacer predicciones en el corto plazo o de forma prácticamente instantánea, o sea, saber lo que está pasando el día de hoy, pero cuando queremos saber de qué va a pasar con un equipo a los 3 meses o a los 6 meses, en ocasiones no resultan tan efectivos. Entonces, básicamente lo que hemos querido hacer con Predicto es abordar una nueva perspectiva. Nosotros creemos que no hay que elegir entre los modelos de confiabilidad y los modelos de inteligencia artificial, sino que podemos sacar lo mejor de ambos y llevarlos a un solo sistema. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con Predicto es tomando datos directamente de los activos, en este caso un análisis de vibraciones, sacamos todo este conjunto de señales de vibración, para este caso específico, las transformamos en gráficos de tendencia, sobre los gráficos de tendencia hacemos predicciones y finalmente llevamos toda una curva de confiabilidad. Con esa curva de confiabilidad nosotros podemos, digámoslo así, disparar solicitudes de órdenes de trabajo directo a Fractal. Es decir, solicitudes de orden de trabajo futuras.
en las cuales les va a decir algo como que Predicto ha detectado una incidencia en el activo, de un activo determinado, que la fecha de esa incidencia se encuentra en el futuro y que se puede encontrar mayor información directamente en la plataforma de Predicto, donde estará toda la información concentrada. Otra de las alternativas que tenemos para eso es el uso del análisis ya directamente, digamos, hacia otros campos que son ya más orientados como la planeación y el presupuesto, que tal vez son de los grandes dolores de cabeza que tenemos en la gestión de activos, ¿no? Muchas veces cuando queremos tratar de entrar dentro del mantenimiento predictivo, yéndonos hacia las áreas de planeación, en la parte, digamos, preventiva o inspecciones, no tenemos mayor problema para tratar de determinar presupuestos, horas hombre o la cantidad de recursos requeridos. Sin embargo, cuando hablamos de correctivos o de mantenimientos no planificados, ahí tenemos grandes problemas. Y por eso, una de las herramientas que nosotros sacamos es que a partir de las curvas de confiabilidad o de las órdenes de trabajo que se van generando al interior del sistema, al interior de Fractal o de Predicto, podemos sacar análisis estadísticos. Muchos de ustedes probablemente estén familiarizados con el análisis Weibull, que es el que estamos usando en esta ocasión en particular. Y en el análisis Weibull, algo que hacemos son pronósticos, una serie de pronósticos orientados a la confiabilidad, a riesgo de sistema, fallas acumuladas. Algo que quiero que vean acá es que estas líneas que están viendo aquí, esas barras de color que están viendo, no son más que la historia de un equipo. Entonces, desde el cero, que es desde el día de operación cero, que es el día de su instalación o el día de su puesta en marcha, hasta el final de su vida útil. Y los colores van progresando desde los azules, que implican, digamos, las condiciones de estado deseable, hasta los estados indeseables. En el caso de la confiabilidad, por ejemplo, el azul indica una alta confiabilidad y el rojo indica una confiabilidad baja. Y en el caso, por ejemplo, del costo, el azul indica costos bajos, el costo por año bajo, y en el caso del rojo, indicaría un costo, un aumento del costo, ¿no? Esas son el tipo de características y el tipo de herramientas en las que estamos trabajando, y lo que quiero compartirles en este momento ya es, digamos, un poco más de exploración al interior de la plataforma. Voy a mostrarles un poco acá. En un momento yo me voy a esta. Ok, perfecto. Muy bien. En este caso, entonces, algo que podemos ver es que aquí tenemos, por ejemplo, un análisis de vibración. Para aquellos que están familiarizados con los temas de confiabilidad y son de verdad expertos en el tema, estas gráficas les van a parecer supremamente interesantes, pero seguramente habrá algunos de ustedes que no estén tan familiarizados con el tema y esto no les resulte tan familiar. Algo que podemos ver algo que podemos ver justo en esta gráfica es esos puntos amarillos. Esos puntos amarillos representan los puntos de análisis de vibración diaria, la media de vibración diaria de un motor en particular. Algo que se sabe cuando trabajamos con vibración es que la vibración interna de un motor implica, nos habla mucho del estado interno. Cuando la vibración pasa un límite determinado dado por normas internacionales, por los fabricantes o incluso en ocasiones dado por las mismas industrias a veces que colocan sus propios estándares, implicaría que un motor debería ser detenido o colocado en mantenimiento o sujeto a una reparación. Entonces, este tipo de mediciones de vibración son muy importantes para saber el estado interno de un motor. Entonces, en este caso, para el caso que trabajamos predicto con vibración, se puede trabajar con variables de temperatura o por otros casos de uso diferentes. Perdón. En estos casos, lo que ustedes pueden ver es que aquí tienen toda una serie de datos de vibración recogidos a lo largo del tiempo. Lo que Predicto hace es trazar una línea para tratar de determinar cuál ha sido el comportamiento y una vez se acaban los puntos, tratar de determinar cuál va a ser la tendencia futura a partir de los datos anteriores. Y lo más importante, cuando
cuándo va a cruzar el límite máximo permitido por nosotros, que en este caso tenemos un límite de 7.1, es cuándo se dará eso. Entonces, lo que Predicto nos dice es que el pronóstico indica que se alcanzará dentro de 2040 horas de operación. Entonces, en este caso, eh, una de las cosas que nosotros estamos revisando acá, además de esos puntos amarillos y la línea de tendencia, es que tenemos unos puntos azules. Y esos puntos azules reflejan los puntos que han sido adquiridos en la plataforma posterior a haber creado el módulo predictivo. Esto lo que implicaría son la manera como se está comportando, digamos, o la manera como podemos contrastar las predicciones contra los datos reales. A partir de esto, nosotros también podemos generar una curva de confiabilidad. Como ven, la confiabilidad aquí en esta zona es prácticamente de 1, por dos razones. La primera es porque estamos, digamos, bastante lejos del límite máximo. Pero la segunda es porque obviamente estamos tratando con datos pasados. Algo que estamos haciendo muy interesante en Predicto acá es que por lo general conceptos como la confiabilidad, como la disponibilidad, son datos que se trazan de forma retrospectiva. Es decir, usted toma sus históricos y a través de esos históricos usted comienza a determinar cuáles fueron las confiabilidades de un determinado equipo o de un conjunto de equipos. Esas confiabilidades son retrospectivas. Nosotros hacemos confiabilidades prospectivas, es decir, eh, eh, hacia el futuro. Y la confiabilidad prospectiva resulta ser un parámetro supremamente importante de la planeación. Porque justamente lo que nosotros queremos encontrar dentro del mantenimiento es cuando la confiabilidad va a empezar a caer, que es algo que podemos ver acá. Acá, por ejemplo, podemos ver que después de las 9.600 horas de operación, tendremos una confiabilidad que ya ronda cerca del 90%. Y eso puede planear un plan de alarma para que nosotros hagamos intervenciones sobre los activos. Esto es algo supremamente importante dentro de la planeación y digamos que resuelve una pregunta trascendental dentro del mantenimiento. Y es cuándo debería ser el próximo mantenimiento, o como algún cliente nos decía hace un tiempo, tengo un equipo que lo tengo en un estado de alto riesgo, pero tengo que hacerle mantenimiento, hacer la parada este fin de semana y hacer una parada de producción de la línea, o puedo esperarme hasta enero, que voy a hacer una parada general de toda la planta y hacerlo allí. Ese tipo de preguntas generalmente son muy complicadas de resolver, pero cuando usted tiene un análisis de confiabilidad de este tipo, nosotros perfectamente podríamos saber si en ese lapso de 3 meses nuestra confiabilidad va a cambiar significativamente. Y eso implicaría que pudiéramos o no pudiéramos tomar esa decisión. Entonces, estamos hablando de que estos análisis que nosotros estamos haciendo es lo que nosotros llamamos análisis de caja blanca, porque toda la información para tomar las decisiones y el cómo se toman las decisiones y las recomendaciones son completamente transparentes y están a la vista de ustedes como tomadores de decisiones. Muy bien. La otra parte que es importante mostrarles es cómo podemos aplicar esto, básicamente orientado hacia lo que ya es otro tipo de gestión y es más enfocado hacia la planeación, hacia todo lo que es la planeación del mantenimiento preventivo, correctivo de los sistemas que tenemos. Hay una cuestión que siempre se debate y es que bueno, algunos dirán que están acá y es, bueno, la tendencia es el mantenimiento predictivo. Entonces, con el tiempo, el mantenimiento correctivo va a ser mínimo y el mantenimiento correctivo va a ser mínimo y el mantenimiento preventivo, pues, prácticamente va a quedar en desuso porque va a entrar el mantenimiento predictivo. Lo que pasa es que tenemos que ser absolutamente realistas y la idea de hacer mantenimiento predictivo en todos los activos que tenemos no es una alternativa realista. Es decir, no, jamás, por ejemplo, a la iluminación que tenemos en nuestras empresas, nosotros no le pondríamos, no sé, sensores de corriente o sensores de iluminación para saber cuándo es que va a fallar una bombilla o una lámpara. Nosotros sencillamente esperamos a que falle, tenemos una parte en stock, en nuestro inventario, y la reemplazamos. Entonces,
digamos que aparte, lo que aparece dentro de nuestra planeación de mantenimiento preventivo y predictivo, algo que es supremamente importante, no es si reemplazar los correctivos y los preventivos por predictivos, sino cuál es la combinación que yo debería hacer entre estas tres estrategias. Es decir, tener un correctivo, por ejemplo, con sistemas de backup, o tener un stock de inventario suficiente para resolver todo lo que tenemos allí, una. La segunda, sobre los preventivos, es cada cuánto debería hacerlos. Y la tercera son los predictivos, es cuáles son las condiciones que hacen que yo deba entrar en un proceso de alarma. Finalmente, con esta herramienta de predicto, algo que se puede hacer es eso. Digamos que para aquellas personas que no son expertos en mantenimiento predictivo, como les mostraba, acá eh, tenemos los indicadores de cuánto tiempo faltaría para que este activo o este conjunto de activos presentaran una falla. Eh, Estas barras de color que representan la vida del activo en función de la confiabilidad, cuando la confiabilidad se está transformando de un estado deseable a un indeseable y cuándo ocurre esa transición, al igual que riesgo. Y para aquellos que sí son expertos en mantenimiento y quieren ver cosas un poco más detalladas, tenemos este tipo de gráficos que están aquí abajo, donde tenemos las gráficas de confiabilidad con intervalos de confianza, como pueden ver acá. Entonces ustedes pueden ver que la confiabilidad no es un valor particular, sino es la confiabilidad proyectada, puede oscilar entre un valor y otro. Tenemos el riesgo del sistema. Ese es un indicador supremamente importante que tiene que ver con la probabilidad de cuándo probablemente va a fallar. Y es que alguno de los grandes problemas que tenemos en mantenimiento es cuándo debería yo tener todos mis recursos listos para atender un posible correctivo. Y esto es lo que nos está diciendo esta gráfica. Aquí nos está diciendo que el máximo riesgo de falla se presenta en este momento. Por lo tanto, es aquí donde yo debería tener personal disponible, donde yo debería tener stock de repuestos para poder atender una falla. Aquí tengo fallas acumuladas. Esto me habla de los niveles de inventario que debería tener. ¿Cuántas fallas espero por equipo, por cada activo que yo debería tener? Y esto impacta directamente en la cantidad de inventario. Si yo espero, por ejemplo, 5.5 fallas correctivas, significa que yo debería tener al menos 6 partes. Si yo quiero tener si yo quiero planear para los próximos, por ejemplo, 260 días. Y eso también lo tenemos colocado con respecto a mantenimientos bajo políticas de mantenimiento mínimo, es decir, haciéndole el mínimo cambio posible. Si algo le falló a usted, usted hace la reparación más pequeña y mínima posible. Máximo mantenimiento, que es el reemplazo completo de la parte o del dispositivo. Y el mantenimiento intermedio, que es el que estaría entre los dos. Entonces, esto lo que nos va a permitir es la toma de decisiones de cuánto deberíamos tener en inventario. Igualmente aquí tenemos la tasa de fallas, que es un parámetro supremamente importante en mantenimiento. Y finalmente ese muy importante, que es el costo por año. Si nosotros juntáramos lo que cuesta el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo para un caso particular, para este ejemplo yo utilicé que el mantenimiento preventivo costaba $1 y el correctivo costaba $100. Aquí lo que tenemos son las tasas de mantenimiento por año. ¿Qué pasa si yo hago mantenimiento no sé, cada 67 días, por ejemplo? Entonces, aquí tendría los costos. Y si yo lo hago cada 259 días, ¿cuál sería el costo? Esto lo que nos hace es cómo planear los periodos de mantenimiento preventivo. ¿Cada cuánto debería hacerlo? Por lo general, uno debería buscar ese costo mínimo. Todos sabemos que si hacemos mantenimientos preventivos a unas frecuencias muy bajas, es decir, si yo hago mantenimiento preventivo a mis dispositivos cada semana, esto va a salir supremamente costoso. Y si nunca le hago mantenimiento preventivo, también saldrá costoso. Aquí lo que tratamos de encontrar son los mínimos. Y por último, otra de las cosas que tenemos disponibles es calculadoras. Unas calculadoras interactivas para estimación de inventarios, donde yo puedo decirle, por ejemplo, aquí que quiero inventarios para 200 días, y me dice que por cada activo yo necesitaría entre 1 y 7 piezas con mayor probabilidad de tener unas 5, sería como lo ideal. Por esa parte, y por otro lado una calculadora para estimación de costos de mantenimiento, que si yo, por ejemplo, dijera que quiero hacer mantenimiento cada 30 días,
Entonces significaría que mis costos por año estarían entre 61 y $62, pero si yo cambio a los 180 días, ya estaríamos hablando de $283 de costos por año. Esto, lo que queremos hacer con esto es que básicamente se pueda facilitar mucho el proceso de planeación que ustedes tienen. Responder preguntas críticas como cuántos correctivos espero el próximo año, cómo impacta eso en mis inventarios, en mi recurso humano requerido para poder atenderlos. Y finalmente, obviamente, en cómo debería concebir yo la planeación y la mezcla de preventivo, correctivo y predictivo dentro de todo este universo que tenemos en mantenimiento. Muy bien. Básicamente, esto es lo que nosotros buscamos con nuestra plataforma. Tener un universo en el cual nosotros podamos tomar datos específicos de su sistema, no datos tomados de otros sistemas parecidos, sino sus propios datos del sistema. Y que por medio de eso ustedes puedan hacer sus propios análisis y llegar a conclusiones que impacten la planeación y el trabajo diario en el mantenimiento. Finalmente, esa toma de decisiones, todo lo que hemos visto, es muy importante para 4 cosas principales. Uno, que es la gestión del riesgo. Las nuevas, todo lo que es la ISO 9000, versión 2015, a partir de esa versión, se vuelve muy importante la toma de datos para determinación del riesgo en la toma de decisiones. Y aquí el concepto de riesgo es clave, ¿no? Y el concepto de riesgo tiene que ver con el grado de certeza que tenemos de si algo va a ocurrir o no. Entonces, el grado de certeza es importante para la toma de decisiones. Si un suceso es más probable o menos probable, qué tanta importancia le tengo que dar dentro de mis planes basados en la norma ISO 9000. Lo segundo es reducción de costos y es hacer acciones de justo tiempo. Es decir, yo poder decir si debería hacerle mantenimiento hoy al activo o si puedo esperar un mes o 2 meses más a poder hacer ese mantenimiento en un momento más adecuado. La otra parte del aprendizaje continuo de nuestro sistema, conocer de una forma más profunda por qué y cómo fallan nuestros activos. Y aquí viene el análisis de fallas y el análisis de causa raíz. Y lo que nosotros hacemos, un apoyo desde el punto de vista cuantitativo y no solo cualitativo a todo este análisis de causa raíz, que también es supremamente importante. Y por último, la capacidad de planeación. La capacidad de planeación y de cálculo de presupuestos, que muchas veces en mantenimiento tenemos una brecha muy grande o tenemos unas lagunas muy grandes de cómo nosotros conseguir ese tipo de sustentos para poder establecer un presupuesto o para poder planear los recursos. Entonces aquí la capacidad de planeación también viene incrementada a partir de las herramientas que acabo de mostrarles. Entonces, finalmente, ya para cerrar, esos temas, lo que es gestión de riesgo, reducción de costos, aprendizaje continuo, capacidad de planeación, es algo en lo cual nosotros nos estamos enfocando 100% para, a través de datos crudos y datos que tenemos todos los días, como es una orden de trabajo ejecutada o datos capturados desde sistemas de Internet de las Cosas, nosotros podamos llevarlos a una información que para nosotros sea de impacto en el día a día o en la planeación futura. Finalmente, aquí están mis datos. Pueden consultarme cualquier cosa que ustedes quieran acerca del proyecto, acerca de nuestros planes o de conceptos o de características que ustedes tengan dudas de si están incluidas o no. Acá hemos dado un pequeño abrebocas de lo que estamos haciendo con Predicto, pero nos gustaría saber más de sus comentarios. Finalmente, agradecerle a PMM y agradecerles a ustedes también por el espacio y por la asistencia. Mil gracias a todos.